Señor les bendiga, mis amados hermanos. Nuevamente es un privilegio llegar hasta sus hogares, dándole gracias al Señor siempre en todo momento por esta bendición que nos da de poder estudiar su palabra. Quiero invitarle a que me acompañe a hacer una oración y tengamos la guianza del Espíritu Santo para recibir la bendición que tiene preparada para nosotros este día. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio tan hermoso que tú nos das de poder estudiar tu palabra, de poder recibir, Señor, lo que has preparado para nosotros. Te pedimos, Papito Santo, que se cumpla el propósito de ella, Señor, edificar, consolar y exhortar, Padre eterno, que podamos, Señor, recibir, Papito Santo, esta palabra con deleite, Señor. Aumenta nuestro entendimiento, Señor. Aumenta, Papito Santo, el conocimiento, Señor, de tu palabra y que podamos discernir los tiempos, Señor, en los cuales nos encontramos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La semana anterior, mis amados hermanos, estuvimos hablando acerca de la final trompeta y qué conlleva lo que es la final trompeta. Por ejemplo, estuvimos mencionando la trompeta del Padre, cuando el Señor se le manifiesta a Moisés en el monte Sinaí, y usted recuerda que había una zarza que estaba ardiendo pero no se consumía. Dios le habla a Moisés y le dice que se quite las sandalias de los pies porque el lugar donde él está es santo. Y vemos a medida de que el Señor hablaba con Moisés, dice la Biblia que la trompeta iba aumentando su sonido, iba escuchándose mucho más, resonaba más fuerte y se escuchaban truenos cada vez que el Señor hablaba y cada vez que la trompeta resonaba más. De ahí hablábamos de la trompeta del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, relacionada con el jubileo. Recordemos que el pueblo de Israel, mis amados hermanos, al llegar a esta fiesta tan hermosa, dice la Biblia, que era manifiesta por medio de 49 semanas, dice la Biblia, y que en la número 50, mis amados hermanos, al llegar esa fiesta o al llegar esa fecha, era marcado el jubileo. ¿Qué pasaba con el jubileo? Perdón de deudas, todo aquello que se había extraviado, perdido, era restituido a la persona originalmente. Aquel que había sido tomado por esclavo era dejado en libertad. Y veíamos también la trompeta final, o la final trompeta, que es la que ha de ser sonada, mis amados hermanos, en la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Esta se le conoce como la trompeta del Espíritu Santo, y que cuando suene esta trompeta, dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero y todos aquellos que hayamos quedado juntamente con ellos seremos arrebatados. Estuvimos viendo acerca de estas trompetas y entendiendo un poquito más acerca del propósito que tienen las trompetas en la palabra del Señor. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que la trompeta, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, fue utilizada de diversas formas o con diversos propósitos. Por ejemplo, las trompetas de plata, quiero que a esto le prestemos atención, servían para convocar a los líderes, dice, al pueblo y movilizar el campamento. Esto lo podemos encontrar en Números capítulo 10, versículo 2, versículo al 6. Dice, para percibir al pueblo de algún peligro. Nosotros podemos ver cómo el pueblo de Israel, por medio de la trompeta o dependiendo de la traducción, menciona ya sea el cuerno del carnero, el shofar, podía, hermano, discernir qué era lo que estaba sucediendo o aconteciendo. El shofar tiene cuatro sonidos, tequía, shevarim, teruah, y las variaciones que pueden tener al combinar los sonidos. El gran tequía. El tequía servía, mis amados hermanos, para anunciar a reyes. El shevarim era un sonido de tres toques del cuerno del carnero, que esto significaba que el pueblo debía estar en alerta. Y el teruah, que eran 9 sonidos prolongados del cuerno del carnero, que anunciaban una alerta o que el pueblo del Señor estaba en batalla. ¿Por qué menciono esto? Porque es necesario que el pueblo aprenda a distinguir el sonido de la trompeta. También los sacerdotes lo empleaban para cuando alaban o alababan el nombre de nuestro Señor, en Primera de Crónicas 16:42, y lo que mencionaba de apercibir algún peligro en Ezequiel capítulo 7, versículo 14.
¿Por qué menciono esto, mis amados hermanos? Porque dice la Biblia que podrá alguien distinguir un sonido incierto, y si es incierto podrá ir a la batalla, parafraseándolo. Es importante que nosotros aprendamos a distinguir el sonido de la trompeta para que sepamos la importancia de qué es lo que acontece y la importancia que es lo que contiene el sonido de la trompeta. Cuando nosotros vamos ya al Nuevo Testamento, nos podemos dar cuenta, mis amados hermanos, acerca de dos interpretaciones importantes que han de acontecer. Número uno, la parusía, la manifestación en secreto de nuestro Señor Jesucristo, que entendemos que en 1 Tesalonicenses 4, versículo 16, dice el versículo, y descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primer propósito, un propósito del sonido de la trompeta. Pero cuando nosotros vamos ya al libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 8, mis amados hermanos, hay 7 trompetas que son sonadas por los ángeles. Y que cuando son sonadas es el inicio de los juicios que vienen sobre la tierra. Cada uno de ellos van siendo terribles, temibles, mis amados hermanos, y antes de que suenen las trompetas hay un silencio en el cielo como de por media hora, menciona la palabra. Se arroja el incensario de oro anunciando que el tiempo de la intercesión ha concluido. Entonces es importante que nosotros comprendamos esto. Primero, el sonido de trompeta para la parusía de nuestro Señor Jesucristo, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Ahí, para poder tener mejor referencia de lo que es el sonido de la trompeta, y también lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, y lo que mencionábamos en el capítulo 8 de Apocalipsis, el sonido de las trompetas que van a ser tocadas por los ángeles. Ahora, en la línea escatológica del tiempo, podemos ver, mis amados hermanos, que 4 trompetas ya fueron sonadas. La quinta viene a marcar el primer ay, la sexta viene a marcar el segundo ay y la séptima viene a marcar el tercer ay. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y según lo que hemos estado estudiando, mis amados hermanos, entendemos que al sonar la trompeta se empieza a marcar el periodo pretribulacionario, que es por 150 días. Después de eso suena la sexta trompeta, se marca el segundo ay, y ahí empieza lo que nosotros conocemos como la tribulación. Suena la séptima trompeta, da inicio o se anuncia el tercer ay, y da inicio de lo que nosotros conocemos, mis amados hermanos, como la gran tribulación. Ok, ¿por qué es importante que nosotros estudiemos esto? Para que sepamos qué cosas ya han acontecido y que también comprendamos que hay acontecimientos que están próximos a suceder. La importancia del estudio, mis amados hermanos, es de que nosotros conozcamos entonces qué es lo que ha acontecido, qué es lo que está por acontecer y en qué momento o en dónde nos encontramos nosotros. Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 8, versículos 6 y 7. Entonces, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. El primero tocó la trompeta y prestemos la atención. Vino granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados a la tierra, y se quemó la tercera parte de la tierra, se quemó la tercera parte de los árboles, y se quemó toda la hierba verde. Cuando nosotros, hermano, empezamos a estudiar esto y vamos más allá, entendiendo los acontecimientos y viendo lo que ya ha sucedido, y desglosamos todo el versículo, comenzamos a ver que hay granizo, fuego y sangre. En la diapositiva hay un pequeño resumen acerca de lo que es esto y menciona el uso del granizo con fuego. La empleó el Señor cuando llegaron las plagas a Egipto, en Éxodo 9, 23 al 26. Y lo que ha de suceder en este tiempo es parte de la ira acumulada para el día de la ira.
Eso lo encontramos en Romanos capítulo 2, versículo 5. Los depósitos de granizo ya están preparados para el tiempo de angustia. Eso lo vemos en Job capítulo 38, 22 y 23. Estos fenómenos ocurren cuando hay erupciones volcánicas, cuando el calor y material incandescente que expulsan los volcanes alcanzan niveles atmosféricos, ocasionan precipitaciones de granizo. La sangre puede definirse como el color del agua contaminada acumulada en la atmósfera en estado sólido y que caerá a la tierra en forma de granizo. Si nosotros, hermano, buscamos en internet y nosotros ponemos ahí qué problemas climáticos o qué volcanes, si usted lo quiere ver de esta forma quizás, han hecho erupción y han ocasionado distintos problemas en cuanto a que han bloqueado incluso, mis hermanos, aeropuertos, que han bloqueado los aires, que no se puede transitar. Nosotros vamos a ir conociendo que ya hay fenómenos que se han dado y que han suscitado este tipo de acontecimientos, mis amados hermanos, ya desde años anteriores. Yo no sé si usted le ha prestado atención, pero es bien marcado cuando inicia el siglo anterior y da inicio al nuevo siglo. Y empieza, mis amados hermanos, con una catástrofe que no se había vivido, que es el tsunami. Entonces llama la atención porque si usted se da cuenta cuánta actividad volcánica hay en este momento, no solo, pues estamos hablando en Guatemala, ¿verdad? Pero no solamente en Guatemala, sino alrededor del mundo, cuántos volcanes que habían dejado de ser activos nuevamente están activos. Y cuántos que en algún momento, mis amados hermanos, han llegado a bloquear los aires, han llegado a provocar grandes catástrofes por las grandes erupciones que han hecho. Entonces, acá dice que expulsan los volcanes, el calor, las erupciones volcánicas a niveles atmosféricos, lo que ocasionan precipitaciones de granizo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, entendemos que son acontecimientos que ya han empezado a suceder, o que ya se están dando, o que ya iniciaron y que se siguen dando. Hay una deforestación masiva. Este juicio implica una deforestación masiva, dice, tala inmoderada de árboles, y los incendios se traducen en desequilibrios ecológicos. El pensar en las condiciones ambientales y atmosféricas en la que vivirán las personas que habitarán en el área más afectada por este juicio es aterrador, dado que no habrá vegetación ni capa boscosa alguna, eliminando así toda posibilidad de vida sustentable. La vegetación es importante para la producción de oxígeno, sin el cual no es posible sostener la vida. Nosotros tenemos que ir, mis amados hermanos, a la historia. Estamos viendo la palabra de Dios, pero también tenemos que ir a la historia de los acontecimientos que han suscitado. Por ejemplo, de los grandes incendios que han pasado, tanto en el Amazonas, que han pasado también, mis amados hermanos, en California, donde es difícil controlar en algún momento lo que ha sucedido. Otra de las causas que también provoca esto es la tala de los árboles o la deforestación masiva. Al hablar de la deforestación, mis amados hermanos, nosotros también tenemos que revisar, por ejemplo, para aquellos que no conocen de dónde proviene el papel que nosotros utilizamos para escribir, o los cuadernos de qué se hacen, la materia prima son los árboles. Y a medida de que ha transcurrido el tiempo, lo que ha venido es una deforestación masiva. Ahora, ¿qué pasa con esto, mis amados hermanos? Los niveles de oxígeno van disminuyendo o no hay una oxigenación. Incluso nuestro país, yo recuerdo y tengo bien claro el ejemplo de uno de mis profesores cuando estaba en primero básico, creo, segundo básico, él nos decía que Guatemala le servía
a países del norte de oxígeno por la gran cantidad de árboles que para entonces tenía nuestro país. Ahora, por la gran tala que ha sucedido, mis amados hermanos, y como no se vuelve a sembrar, como no se cortan los árboles y no hay nuevamente una reforestación, el problema que sucede es que empieza a haber ya una falta de vegetación y ya no hay una producción como tal de oxígeno. Esto es importante que lo conozcamos. Ya estamos viendo granizo, fuego y sangre y ahora una deforestación masiva. Eso marcada en la primer trompeta y que antes no se escuchaba acerca de esto, no se escuchaba, quizás habían acontecimientos, mis amados hermanos, pero no eran tan seguidos como lo que está haciendo ahora. Hay un círculo que se le llama círculo de fuego, que son todos los volcanes que están activos, que yo no sé si usted los ha conocido, y que en algún momento científicamente se ha mencionado que cada uno de estos volcanes tiene relación y cuando se activa uno de los volcanes, está activando a los demás. Por eso hay volcanes que menciona la historia que habían tenido mucho tiempo de no funcionar o de ya no tener actividad volcánica y que ahora nuevamente han tenido. Incluso el ejemplo más cercano, si usted lo quiere ver, es el de las Islas de Las Palmas en España, que este volcán había dejado de tener actividad y nuevamente empezó a afectar. Vemos ahí siempre en el capítulo 8 ya mencionada también la segunda trompeta, versículo 8 y versículo 9. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida, y la tercera parte de los barcos fue destruido. Cuando nosotros nuevamente vamos a la historia, mis amados hermanos, y vemos el agua en sangre, vamos, por ejemplo, la conversión de agua en sangre que la vivieron los egipcios cuando Moisés llegó a liberar a Israel e hizo, dice, que murieran todos los peces que habían en el río Nilo. Primer ejemplo que nosotros tenemos de los acontecimientos que sucedieron ya en la tierra. O el primer acontecimiento de que es que el agua se convierta en sangre y cuántos de los peces murieron para entonces. Destrucción de los barcos. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se contabilizó el número de bajas humanas y materiales de guerra, fue notorio que la tercera parte del total de las naves que participaron en la Segunda Guerra Mundial fue destruida. Yo tuve la oportunidad de estar en un museo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y es, hermano, la verdad es bien impactante los acontecimientos que sucedieron y todo lo que pasó. Y recuerdo que en el museo al que nosotros pudimos ir, hay unas paredes para que los niños, los más pequeños, no puedan ver las cosas que no están censuradas, si usted lo quiere ver de esta forma. Y cuando uno va viendo todos los acontecimientos que suscitaron y todo lo que representó la Segunda Guerra Mundial, mis amados hermanos, fueron prácticamente, según lo que estamos estudiando, el contabilizar el número de bajas o de pérdidas humanas que se dio por esta Segunda Guerra. Entonces, vemos que lo que ha venido a la tierra cada vez es destrucción, destrucción, destrucción y más destrucción, porque ya fueron sonadas las trompetas. Al menos mencionando ahorita en lo que va del estudio, 2. Y viendo cómo la relación que tiene la Biblia y también los acontecimientos que nosotros podemos ver a lo largo de la historia. La destrucción de los peces. En el contexto bíblico dice, se comprende que por los cambios en el agua de mar mueren también las criaturas. Cuando nosotros estudiamos esto, mis amados hermanos, y vamos también comprendiendo acerca de lo que sucede en el mar, podemos ver que
a mayor profundidad, menor oxigenación. Entonces, cuando los peces empiezan a subir de las profundidades, hay ciertos peces, ciertas especies, si usted lo quiere ver de esta forma, que están acostumbrados a ciertas profundidades y otros que están acostumbrados a estar en la superficie, más o menos, de lo que es el mar. Cuando se van sumergiendo, más y más van necesitando, o hay menos cantidades de oxígeno y provoca que los peces mueran. Pero también los peces se manejan por temperaturas. Entonces, al momento de que han pasado todas estas actividades o todo esto, todas las relaciones que van teniendo mis amados hermanos, los acontecimientos de tanto el agua, las actividades volcánicas, la destrucción, vamos entendiendo que también se va dando el calentamiento global, lo que viene a provocar, mis amados hermanos, también por el hielo que se está derritiendo y el calor que hay, que empiecen a darse otra serie de acontecimientos. Es importante que nosotros le prestemos atención a esto. No solamente que cuando se nos dice está sucediendo tal situación, está pasando esto, está pasando lo otro, nosotros comprendamos que ya la venida del Señor se va acercando. A medida de que va sucediendo todo, vamos comprendiendo que la venida del Señor Jesucristo se va acercando. Y que nosotros, no solamente, mis amados hermanos, nos debemos de quedar con lo que ha pasado o ha sucedido, sino que debemos de indagar, investigar qué otros acontecimientos también han acontecido, porque cuando vemos acá la destrucción de los peces y lo relacionamos con el libro de Éxodo, nos damos cuenta que para los egipcios fue una plaga, pero venía marcando esa plaga la salida, hermano, del pueblo de Dios de Egipto, y venía marcando que ellos iban a Canaán. Cuando nosotros ya lo relacionamos con lo que está aconteciendo ahora, entendemos que todo lo que está sucediendo es porque la iglesia ya va a ser arrebatada. La iglesia ya va a salir, mis amados hermanos, de la tierra. Es importante que le prestemos atención a esto. Quiero presentarles, había mencionado círculo de fuego o anillo de fuego, una imagen para que más o menos vayamos entendiendo qué es la relación que tienen los volcanes y qué sucedería si todos estos volcanes en un momento se activaran todos al mismo tiempo. Podemos ver, mis amados hermanos, cada una de las fosas que competen o que conllevan este anillo. Pero ¿qué sucedería si en algún momento todos los volcanes se lograran o se activaran al mismo tiempo? Yo quiero que le preste atención. Porque hablábamos hace un momento, mis amados hermanos, que un volcán que ha dejado de tener actividad se active y vuelve a activar a otro. ¿Por qué? Por la relación que tienen, según lo que estamos viendo con el anillo de fuego, hermano, es que uno activa a otro. O muchas veces pasa, o en las noticias nosotros escuchamos, pero si el otro está muy lejos, ¿qué relación hay? Es a lo que se le conoce como anillo de fuego. Importante conocerlo, por lo que puede en algún momento causar en la tierra las consecuencias que pueden haber al momento que esto se active. De ahí veíamos que el versículo mencionaba algo como una gran montaña. Al ver esto, mis amados hermanos, nosotros tendríamos que relacionarlo tanto con un meteorito o con un fragmento del mismo, que ha resistido el impacto con la atmósfera y ha alcanzado la superficie de la Tierra antes de consumirse. Entonces, al llegar a Tierra, nosotros vemos el impacto que puede causar y lo que en algún momento puede llegar a ocasionar al momento de caer sobre la Tierra. ¿Qué sucedería si un meteorito grande cayera en la superficie del mar? ¿Qué llegaría a pasar, mis amados hermanos? Pudieran haber maremotos, pudieran haber tsunamis, pudieran haber grandes catástrofes sobre la faz de la tierra que pudieran llegar a acontecer. Y nosotros también debemos de recordar que hay placas tectónicas, mis amados hermanos, en
en la Tierra, que al conectarse o al darse un movimiento de estas, pueden ocasionar también terremotos o diferentes problemas atmosféricos. También esto nos deja entender la gran montaña, o como una gran montaña, una explosión atómica. Esto ya sucedió, este es un evento que ya pasó, que se puede asociar con una de las explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. Esto en 1945. Algo como una gran montaña es un término que se traduce del griego oros, que entre sus acepciones se puede traducir una montaña elevándose a gran altura. Esto ilustra con exactitud el efecto de una explosión atómica que en forma de hongo se levanta en las alturas. Cabe agregar que el término oro se traduce de la raíz airos, que significa, entre otras cosas, muerte. Y además su etimología se obtiene de la palabra uranios, de donde se traduce la palabra uranio, que es un elemento químico radioactivo utilizado, dice, en la fabricación de la primera bomba atómica. Fue arrojada al mar. El lenguaje simbólico del libro de Apocalipsis, el mar representa personas, gente, razas, pero también es importante mencionar que la ciudad de Hiroshima está ubicada al sureste de la isla llamada Honshu, y la ciudad de Nagasaki está ubicada en la isla Kyushu. Llama la atención, mis amados hermanos, porque si usted se da cuenta, donde fue la explosión, son islas, mares, y que esto también vino a marcar un antes y un después, vino a marcar otro tipo de tecnología, otro tipo de armamento, provocando siempre gran daño en la faz de la tierra. A mí me llamó algo la atención en un reportaje que yo veía, y es que el humano, dice, su naturaleza es destruir. Siempre se ha dedicado a destruir la tierra, siempre se ha dedicado a provocarle daño. Y yo veía el versículo y hermano lo relacionaba. Entiendo las catástrofes naturales, pero también están otras que son provocadas. Y me llama la atención porque las que son provocadas, ¿con qué propósito se hacen? ¿Con qué propósito? Incluso hace algunos años, creo que fue hace 8 años por ahí, más o menos, se empezó a dar una serie de sonares en el mar, y que es una nueva arma que están utilizando, que al momento de empezarla a funcionar, les tallaba los oídos a todos los seres del mar, y lo que provocaba también la muerte de ellos. Entonces, viendo esto, hermano, hay cosas que nosotros vamos entendiendo que van dando naturalmente, y hay cosas que también vamos viendo que se van dando porque el hombre las provocó. Continuando con el tema, mis amados hermanos, vamos a ver lo que es la tercer trompeta. La Biblia acá, mis amados hermanos, menciona y dice en el versículo 10 y 11, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. Cuando vemos nosotros, mis amados hermanos, este toque y lo vamos relacionando, por ejemplo, nos da el nombre de la estrella, pero nos habla de que fue contaminado. Nosotros vamos otra vez relacionándolo con la historia, y quiero que veamos acerca de lo que es el ajenjo, pero también de otro acontecimiento que se dio ya en la tierra, que provocó un daño, mis amados hermanos, y la afección que tuvo hasta donde se propagó. Estrella ajenjo. El ajenjo es una planta amarga y aromática, pero más bien es considerada como lo amargo de lo amargo.
El 26 de abril de 1986 estalló el reactor de la central nuclear ucraniana de Chernóbil y emitió radiación por 10 días. En el plazo de 10 años, el cáncer y la leucemia aumentaron en un 50% en la región afectada. Chernóbil del idioma ruso puede traducirse como planta de ajenjo. Me llama la atención esto. Pero si nosotros vamos más allá, mis amados hermanos, bueno, entendemos el acontecimiento que ya sucedió, pero durante este incidente, dice, según lo que estamos estudiando, durante este incidente nuclear, las contaminaciones radiactivas se elevaron al cielo, donde se condensaron y luego se precipitaron en forma de lluvia llamada lluvia ácida, contaminando las aguas de ríos en los lugares aledaños, incluyendo países europeos, por la acción del viento. En este acontecimiento, más de 92,000 personas fueron evacuadas de Ucrania. Esta medida fue demasiado tardía por muchos que hasta hoy piensan que escaparon de la contaminación. Y no solo es esto, mis amados hermanos, sino que hubieron alimentos que se contaminaron y que muchos de esos alimentos, o directamente uno de los alimentos contaminados, fue la leche. Esa leche que se empezó a consumir directamente en México. Y ahí se dieron cuenta acerca de lo que sucedió, porque al momento de adquirirse este producto o la leche específicamente, mis amados hermanos, muchos niños empezaron a padecer de cáncer y de leucemia. Fue algo que aconteció y que se dio a raíz, hermano, de la explosión de lo que pasó en esta planta nuclear. Entonces, llama la atención porque son acontecimientos que han sucedido, que ya pasaron y que ya fueron marcados. Viene también ahí la cuarta trompeta. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera, y su tercera parte, en su tercera parte. Y asimismo la noche. Entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo que decía a gran voz: ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están para tocar. Ok. Cuando vemos, mis amados hermanos, este acontecimiento, lo que está marcando esta trompeta son señales en los cielos. Ahí tenemos que ir a Joel capítulo 2, versículo 28 y Hechos 2, 17. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, vemos que ahí está marcado: en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vemos la primera parte del versículo, que es la manifestación del Espíritu Santo. Pero al seguir leyendo, ya empieza a hablar de señales en los cielos. Mis amados hermanos, acá nosotros, al ver las señales de los cielos, es importante que veamos que el día de Jehová se hará evidente, y estas señales son señales que muestran el tiempo de venganza del Señor. Eso lo vemos en Isaías 13, 6, 11, Mateo 24, 29. Una manera lógica, mis amados hermanos, de que suceda esto, dice, es que una lluvia de asteroides o meteoros en su recorrido por el cielo puedan chocar con la Tierra. Al respecto, basta citar lo que la NASA ha mencionado: los cuerpos celestes que chocarán contra el gigantesco planeta Júpiter en el año 2000, al cual no le causaron daño. Mis amados hermanos, si esto en algún momento llegara a acontecer a la Tierra, la hubiera destruido en su totalidad, por ende toda la vida de la Tierra. Cuando nosotros vemos esto, vamos comprendiendo ya los acontecimientos que se han dado y que se vienen dando. Dice que se va a oscurecer, y lo mencionaba hace un momento: si un asteroide entrara en la Tierra y cae en el mar,
puede provocar olas gigantescas llamadas tsunami o maremotos. O si cayera sobre la Tierra, puede activar todas las placas tectónicas alrededor del mundo, provocando terremotos sin dejar de considerar que puedan activarse las bombas atómicas automáticamente. De cualquier manera, con el solo hecho de caer, el impacto puede levantar grandes nubes de polvo que impedirán o impediría el paso de la luz y energía solar a la Tierra, lo que produciría muerte en la vegetación y en el resto de los seres vivos. Importante ver esto, mis amados hermanos, al momento de que esto llegue a acontecer. Y son cosas que en algún momento han pasado. Yo no sé si usted le ha prestado atención, pero hay tecnología que en algún momento quieren realizar o que ya están haciendo, creando un sol artificial, por si en dado momento el sol dejara de mandar su luz, si usted lo quiere ver de esa forma, o su energía solar. Ya hay tecnología que están haciendo y que veíamos acá, al momento de que se activaran las bombas atómicas, ¿qué llegaría a suceder? Prácticamente cuánta parte de la Tierra llegaría a destruirse por el impacto que esta causa. Cuánta longitud, cuánto podría alcanzar alrededor del impacto de donde llegara a caer, mis amados hermanos, y a cuántas personas pudieran alcanzar. Debemos de comprender que hay diferentes países que ya tienen esta tecnología y que al momento de activarse y darse una explosión, si lo vemos de esta forma por todo el mundo, ¿cuántos serían afectados? Por eso es importante prestarle atención, conocer y entender que lo que estamos viviendo son tiempos finales. No solo es, mis hermanos, lo que el hombre provoca, sino ya lo que ha sido decretado en los cielos, ya los acontecimientos que están en la tierra, los diferentes entornos que para poder estudiar la escatología o para poderla entender, nosotros debemos de ir viendo los diferentes panoramas, los diferentes escenarios, y al momento de relacionarlos, al momento de unificarlos, ver la relación que se va dando en cada uno de ellos y todo lo que está aconteciendo sobre la tierra. Quinta trompeta. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Acá ya al darse la quinta trompeta, mis amados hermanos, vemos que cae la estrella del cielo, pero el acontecimiento acá que nosotros tenemos que ver es que se le da la llave del pozo del abismo. Y una llave sirve obviamente, mis hermanos, para poder abrir. Al momento de que se abre el pozo del abismo, dice que seres empiezan a salir del pozo del abismo, y me llama la atención porque se les da a ellos autoridad, se les permite, mis amados hermanos, o se les da la libertad para que puedan atacar, para que puedan provocar daño. Entonces, cuando esto empieza a suceder, es importante que nosotros entendamos que la iglesia ya no va a estar. La iglesia ya no está en la tierra. Por eso, quiero ir nuevamente antes de continuar y explicar lo que sucede en esta quinta trompeta, que nosotros vayamos, mis amados hermanos, a la línea escatológica del tiempo y veamos que al citarse la quinta trompeta, empieza el primer ay, el periodo pretribulacionario.
Cuando ya empieza el periodo pretribulacionario, el águila va volando, ya subió, es decir, la iglesia ya fue arrebatada. ¿Qué conlleva, mis amados hermanos, la quinta trompeta? Veamos lo que menciona la palabra del Señor. Cae una estrella. Esto alteraría el eje terráqueo y produciría cambios inmediatos, entre los cuales podemos citar la aceleración del deshielo polar. Esto permitiría que las puertas del abismo fueran abiertas en su totalidad, considerando que el abismo está localizado bajo el agua congelada de los polos, Job 38:30. Ahí tendríamos que ver lo que sucede o lo que acontece tanto en el polo norte como en el polo sur. Lo voy a ejemplificar así con mis manos. Polo norte, polo sur. Al quitarse el hielo o las capas que sellan por su momento el abismo, mis amados hermanos, se les permitiría que de los dos lados se diera la salida de estos seres que están en este momento, mis amados hermanos, encarcelados, si usted los quiere ver, que no pueden salir. Pero al momento, dice la Biblia, que esto suceda, todos los seres que se encuentran aprisionados en ese lugar, menciona que estos seres son otro tipo de creación, hablando específicamente de seres híbridos que pertenecieron a una creación anterior, por los cuales fueron producto de una manipulación genética, razón por la cual Dios los encerró en el abismo, sellando, dice, primeramente con las tinieblas y posteriormente con hielo. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, Job 38:30. Usted sabe que la Biblia dice, en el principio creó los cielos y la tierra, pero ya en el 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, que creó Dios, pero hubo un acontecimiento después para que la tierra estuviera desordenada y para que la tierra estuviera vacía. Al darse esto, mis amados hermanos, leyendo lo que menciona la palabra de Dios, tienen poder como el poder de los escorpiones sobre la tierra, y que vienen a provocar daño sobre todos aquellos que permanecen en la tierra. Entonces, importante que nosotros conozcamos y veamos lo que va a acontecer y lo que ha de suceder, y que sobre todo, esto no es para temer, porque a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan para bien, pero para aquellos hermanos que en algún momento se pueden apartar de los caminos de Dios, están a tiempo de volver al camino, están a tiempo de volver a la senda, están a tiempo de que volvamos al camino del Señor y podamos apartarnos de todo lo que le va a acontecer a la tierra y de toda la destrucción que va a pasar. Quiero invitarte a que oremos, le pidamos al Señor que cada día nos mande más de su revelación, que cada día nos mande más su palabra y de su entendimiento para que podamos conocer qué es lo que ha de acontecer. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, y por la bendición que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos, Papito Santo, que tu revelación y tu entendimiento, Señor, lo que tú mandas, Papito Santo, para nosotros vaya de aumento en aumento y podamos ir conociendo qué es lo que sucede y ha de acontecer, Papito. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.